de los dioses. Cuando uno va buscando información, sea en internet, sea en algunos libros, algunos detalles por ahí, podemos buscar el que supuestamente puede ser el dios más viejo de la humanidad. Pero en principio veamos qué es el dios. Uno pone Dios en internet y Wikipedia le alcanza, por ejemplo, que para el concepto de Dios en el contexto de las religiones politeístas hay que mirar deidad, y para otros usos del término Dios hay que ver la palabra Dios nomás. Este concepto teológico, filosófico y antropológico de Dios, del latín Deus, que es el que usan los portugueses, que a su vez proviene de la raíz proto-indoeuropea deivos, que significa brillo o resplandor, al igual que el sánscrito deva, que significa ser celestial. Esto hace referencia a una deidad suprema. Así que esa sería la palabra. Por eso Dios es el nombre que se le da en español a un ser supremo, omnipotente, omnipresente, omnisciente y personal, en religiones teístas y deístas, y además también otros sistemas de creencia. No nos olvidemos que este es nuestro sistema de creencia. Cada cultura tiene su creencia, tiene su Dios. De hecho, en este caso estamos siendo partícipes de las grandes guerras mundiales, en algunos casos por un conflicto de creencia en un Dios. ¿Y qué ha sido importante la presencia de Dios en esas culturas? Generalmente la presencia o la creación de un Dios sirve para el manejo de las masas. Nos ponemos de acuerdo que hay un Dios, que hay una religión que, por ejemplo, castiga el robo, castiga el sexo, castiga el asesinato. Entonces, ante ese castigo hay una justicia divina que es la que vendría a ejercer la iglesia. Cuanto más involucrada esté la iglesia o las iglesias, cualquiera usted que sea, esté más involucrada en esa sociedad, es cuanto mayor efecto va a tener esas malas obras, por decirlo de alguna manera, en esa sociedad. Así que de ahí es que ayudó mucho la imagen de Dios o de dioses a lo largo de la humanidad, porque en definitiva hablamos siempre de un Dios y solemos atribuirle a nuestro Dios, pero en realidad la historia de la humanidad ha tenido muchos dioses, tanto como los tiene ahora. Y hablemos de algunos de esos dioses. Vamos a hablar, por ejemplo, según el mito prehispánico, recién que estábamos hablando de antes de que llegaran los españoles o los ingleses o los portugueses o los vikingos quizás a estas tierras, ya estaban algunos mitos prehispánicos, y por supuesto comienza con el fuego. El fuego fue creado antes que el sol y los humanos. Por esa razón a Huehueteotl se le personificaba como un anciano, para señalar su naturaleza como el más viejo de todos los dioses. Traducido del náhuatl, Huehueteotl significa literalmente Dios viejo. Fue una de las deidades más importantes de Mesoamérica. Su figura estaba asociada al fuego, al hogar y a la sabiduría. Gracias a la evidencia arqueológica encontrada en sitios tan distantes como Cuicuilco, ahora sí, en la Ciudad de México, o Monte Albán en Oaxaca, se ha podido confirmar que su culto fue uno de los más antiguos, prolongados y extensos, porque comenzó en el período preclásico, o sea,
400 años antes de Cristo al 200 después de Cristo y continuó hasta la llegada de los europeos. O sea que en este caso estamos hablando de un Dios más veterano que el Dios nuestro, por ejemplo. El Dios nuestro, digo yo, al Dios que nosotros solemos achacarle las cosas buenas, las malas, las medianas. Por costumbre, no porque sea el único, nuevamente vuelvo a decirlo. De acuerdo con algunos mitos prehispánicos, el fuego fue creado antes que el sol y los humanos. Por esta razón, a Huehueteolt, ahora sí, se le personificaba como un anciano para señalar su naturaleza como el más viejo de los dioses. Así, en las esculturas y cerámicas se le solía representar portando un incensario en la cabeza y en posición sedente. A veces con una joroba se le remarcaba las arrugas y surcos de la cara y se le mostraba desdentado. En Teotihuacán se han hallado 153 esculturas de esta deidad, todas talladas en roca volcánica, que presentan la peculiaridad de tener la mano derecha con la palma abierta, mientras que la izquierda se cierra en puño. Este es uno de los dioses de los cuales ya comenzamos a hablar hoy. Y una de las cosas que manejan los dioses, según lo que nosotros les solemos entregar como particularidad, es que el Dios generalmente elige nuestros tiempos de muerte. Tanto la vida como la muerte parece estar regida por estos dioses. Quizás por ese miedo a simplemente enfrentar el destino más caótico del mundo. Como tenemos quizás ese miedo, se lo achacamos a un Dios que supuestamente está ahí mirándonos y decidiendo cuándo es nuestro momento de partida. Y de esa muerte va a hablar en esta canción, para cerrar con este primer Dios antiguo, Alejandro Dolina. En su disco Lo que me costó el amor de Laura, creo que en esta canción, Tango de la Muerte, participa también, ya les voy a decir quién. Tango de la Muerte me va a salir ahora, no, lo voy a buscar en internet primero. Tango de la Muerte, Dolina, y no me sale el nombre de Baglietto, ahora sí, Baglietto, lo googleé acá y sale. Así que en este caso le vamos a dedicar a estos dioses el Tango de la Muerte del disco Lo que me costó el amor de Laura. Hacia ahí vamos. Me salvé, menos mal, y la historia se acerca al final. Ya quedaron atrás los torrentes del nunca jamás, y la llave por fin me dijeron que está por aquí. Quien la tiene soy yo, porque algunos me llaman amor. La llave del amor. Tómela, usted se la ganó. Ahora sí. No se alegre tanto, señor. Cuente los años que ha gastado allá en el barrio del dolor. Supongo que algo habrá quedado. Solo el minuto que pasó. No puede ser. Habrá un error.
Yo soy la muerte, va amaneciendo, tengo una cita con usted. Que se haga ya la oscuridad, deténgase la sucesión en una ausencia tan brutal que es uno mismo el que no está, y no sentir ningún dolor es lo que duele más. Llegó el olvido vencedor y ya el saqueo comenzó. En la memoria sin guardián, libros de viento robará, y de tu verso más cantor nadie se acordará. Yo juego con la carta más segura, no importan los vaivenes de la suerte. Son las 10:30. Donde me ve, yo soy la muerte, el precio de la última aventura. Yo soy mucho más fuerte que la vida, yo soy la última rima del poema. Mi voz en todo acorde siempre suena, con cualquier camino yo hago esquina. No hay que pensar ni preguntar, yo soy mi propia explicación. Soy el sentido y el motor de la poesía y el amor. La nada espera, vamos ya, su tiempo terminó. Tente en el aire, 24 horas contigo, cuando y donde quieras. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya no estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe ya al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya no estoy queriendo,
Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará. Y como siempre la historia nuestra dice que quizás seamos de barro o que Dios nos comenzó de barro, al menos nuestro Dios, vuelvo a decirles, y nuestro Dios digo cometiendo, quizás ignorando un montón de dioses de otras creencias, pero bueno, barro tal vez hacía esta versión de Pedro Aznar. Estamos hablando de dioses y vamos a hablar ya hablamos del más antiguo de los dioses, pero también para hablar de dioses y antiguos, vamos a hablar de estos primeros dioses de la humanidad, en los cuales aparece, hoy decíamos, también una mujer, y es Inanna, la diosa del amor sumerio. Dios es una figura que gracias a nuestra clara influencia cristiana la asociamos con un hombre viejo, canoso, barbudo que nos vigila desde el cielo. Bueno, sin embargo esto sucede en las religiones monoteístas como el cristianismo, en los cuales estamos nosotros inmersos. En las religiones politeístas, o sea de varios dioses, las diosas eran personajes que nunca faltaban en la mitología. Quizás una de las diosas más reconocidas por todos es sin duda Afrodita, la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. Pero, ¿quiénes eran las diosas de los sumerios? Ya conocimos en algún momento, supongo, a An, dios de los cielos. No, la verdad que no lo habíamos conocido, pero este artículo nos habla como si ya lo conociéramos. ¿Quiénes eran aquellas imágenes femeninas que conquistaron las mentes de los creyentes en la antigua Sumeria? Sumeria tiene una gran cantidad de diosas, como Ki, por ejemplo, que es la Ka-I, que es la diosa de la tierra y que es una de las más importantes de la mitología sumeria, que pasa también a formar parte de la mitología mesopotámica, acadia, etc. A pesar de que Ki es una de las diosas más importantes, la información que se tiene sobre ella es complicada, pues no todos están de acuerdo sobre qué rol jugó en la mitología sumeria. Algunos creen que su nombre más popular en Ninusag, la diosa madre, y aunque algunos afirman que esto es erróneo, lo que sí están de acuerdo todos, parece, en este estudio sobre Ki, es que ella participó con Enlil, que es la diosa de la fuerza y de la violencia, y también con Enki, que es el dios sumerio de las aguas, la fertilidad y la sabiduría, de la creación del mundo y de los hombres, conformando la tríada de dioses mayores, o sea que Ki estaría con Enlil y con Enki. Sin embargo, hay otros que cuestionan si en realidad fue una deidad o su rol, pues en algunos mitos se describe como la hermana de An, en otras que es la hija de An, en otras versiones es la esposa de An, e incluso en otros mitos es la esposa de Enlil o de Enki. Bueno, hay variada información sobre Ki. También tenemos otras diosas de Sumeria, de las cuales se carece de información, como Nammu, la diosa con doble M. Nammu, la diosa sumeria del abismo de las aguas, considerada el océano primigenio. Y se cree que Nammu es la primera deidad y el origen de todo. En algunos mitos es considerada la esposa de An. Bueno, An se ve que no tenía muy claro cuál era su pareja.
y a su vez Namu era la madre de Enki y de Ki. E igual se ha mencionado también que Namu engendró a diferentes dioses, incluso a los dioses supremos, moldeándolos con arcilla, trayendo incluso a la vida a los humanos. ¿Vieron? De ahí viene la arcilla que también después los cristianos usaron para el cuento aquel de cuando Dios creó al hombre del barro y después a la mujer de la costilla del hombre. En este caso, en esta historia, está Namu, que parece que hizo a diferentes dioses y también, ya que hizo a los dioses, hizo a los humanos todos de barro. Se ve que hizo a hombres y mujeres, no sacó ninguna costilla. Sin embargo, si hablamos que quizás la diosa sumeria que tuvo más importancia en la sociedad, no en la mitología, podemos hablar de que Inanna es la diosa del amor, la guerra. Es lindo ser la diosa del amor y la guerra a la vez. Y también es la protectora de Uruk, pues aunque Ki y Namu tuvieron más importancia en la mitología, aún se discute, bueno, lo que decíamos, si Ki fue una diosa, mientras que Namu fue olvidada. Así que Inanna no solo es protagonista de algunos mitos sumerios, sino que también migró a otras mitologías como Ishtar para los acadios, Astarte para los fenicios e incluso Afrodita de Grecia es relacionada con Inanna. De ahí entonces vendría mucho de nuestros conocimientos, porque nosotros también hemos leído más de los dioses griegos y después romanos que de los sumerios. Parece que está relacionada también con la belleza y con el planeta Venus, que es sin duda el planeta de la mujer. Inanna, también conocida como Inin, es la diosa protectora de Uruk, una antigua ciudad ubicada por el río Éufrates, que es considerada también como diosa de la naturaleza, de la fecundidad, y dentro de la mitología sumeria, ella juega el rol de la diosa madre, siendo prácticamente la primera diosa que cumple con este arquetipo que tengamos registros. Una diosa madre representa la energía femenina y de la fertilidad, siendo en un sentido literal la madre tierra, teniendo el que es quizás el primer registro, la Venus de Willendorf del Paleolítico Superior, es decir, con una antigüedad de 24.000 años, mucho más que los sumerios, que tienen una antigüedad de 5.000 años antes de Cristo. Fíjense que estos dioses eran verdaderamente anteriores al dios que salió después de la religión católica, apostólica, romana. Pero al desconocer el propósito de la Venus de Wilberforce, Inanna es una de las primeras representaciones de la diosa madre. Mientras les cuento esto, pienso qué oportunidad se perdió la religión en su momento de meterle ahí al lado del dios una diosa, ¿no? Hubiera sido algo interesante, aunque creo que la formación de la religión católica, como les dije antes, en sus últimas versiones, tenía más que ver con la proyección del hombre hacia afuera y una depreciación hacia la mujer, porque eso era lo que terminaba siendo útil para las sociedades de aquellos tiempos. Pero bueno, será cuestión de hablarlo en otro momento. Volvamos a Inanna, que es en algunos mitos hija de An y de Ki, mientras que en otros es hija de Nanar, quien es el dios de la luna, y Ningal, que es la diosa de la luna, casándose ella con Dumus, un semidios y héroe de Uruk. Maravillosos los cruces que se van dando entre ellos. Hablaremos de Enki, que es una de las deidades más importantes. Estamos siempre hablando acá de los sumerios, ¿no? Que son una cultura bastante antigua y donde
estamos buscando los dioses más viejos de aquella época. Bueno, vayamos a esta historia de Enki e Inanna. Enki es una de las deidades más importantes, resguardaba los Me, que eran normas y decretos preordenados por los dioses para gobernar la creación, los cuales tenían los fundamentos de instituciones sociales, prácticas religiosas, costumbres tecnológicas y sobre todo las condiciones que hacen posible la civilización. Sin embargo, un día Inanna quiso tenerlos para su ciudad, para que pudieran tener normas y leyes justas. Dijo, bueno, pásame esto, que yo con esto hago normas y leyes justas para mi ciudad. Así que viajó a los cielos, llegando a Apsu, el abismo de las aguas, además de que era el hogar de Enki, quien al ver que Inanna lo visitaba, preparó una fiesta. Enki pensó que Inanna lo iba a visitar y el hombre se entusiasmó y preparó una fiesta, ignorando que Inanna iba con intenciones de robarles los Me, digamos, que dijimos recién que eran las normas y decretos de los dioses. Así que parece que una vez en medio de la fiesta Inanna lo embriagó y así se le robó todas las leyes. Cuando Enki se recuperó de la borrachera, al ver que sus manuscritos habían sido hurtados, envió a monstruos marinos para interceptar a Inanna y recuperarlos. Pero resulta que Inanna parece que era brava, los derrotó a los monstruos marinos y conservó estas leyes, otorgándolas a Uruk, que era su ciudad protegida. Un lindo barullo de dioses. Y de ese barullo de dioses, por ejemplo, esta querida Inanna parece decirle a Uruk, ¿cómo es? Bueno, me confundí ahora leyendo, a Enki, que ella era el poder, como lo dice Amparo Sánchez, abuela Margarita, en esta hermosísima canción. Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría, soy el poder dentro de mí. ¿Cómo no poder? ¿Cómo no poder convencernos de Dios es dentro de nosotros? ¿Cómo no poder convencernos de que nuestro cuerpo es la casa de Dios? ¿Cómo no poder convencer de que en cada célula, en cada neurona está el gran espíritu? En cada célula, en cada neurona está el gran espíritu. En cada célula somos una multiplicidad de Dios dentro de nosotros. Qué bello es vivirnos en esa unidad, qué bello es vivirnos. Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría, soy el poder dentro de mí. Es el triángulo que simboliza el masculino, el femenino, unidos por la base que es el amor, la fe, la esperanza y el amor. Soy el poder dentro de mí. Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol. Soy el amor del sol. Soy gran espíritu y soy gran espíritu y soy. Mi vida está llena de amor. Mi vida está llena de amor y alegría. La Madre Tierra no nos deja de dar de comer porque nosotros hagamos cosas que no nos gustan, que se llaman pecados. Ella no nos deja de dar de comer. El Padre del Sol no nos deja de alumbrar ni calentar, porque hagamos cosas que no nos gustan. Soy el poder. Lo importante es que nos demos cuenta cuando las hacemos, para que después de un buen ratito ya no las hagamos, a las cosas que no nos gustan. Y si hacemos cosas que nos gustan, nos
vamos acostumbrando a hacer cosas que nos gustan, y las cosas que no nos gustan se nos va olvidando hacer. De pronto lleguemos ahí como humanidad. Soy el poder dentro de mí. Esta versión de Amparo Sánchez, Abuela Margarita y Soy el Poder, es una canción que entre la charla de ella, una música, un ritmo bastante moderno, nos va llevando entre lo que dice y parece estar hablando de esas deidades de que los nativos solían tener por estas tierras. Vamos a seguir hablando de otros dioses en los 9 minutos que nos quedan de programa. Vamos a hablar, como decíamos recién, nosotros recibimos, no en vano la Iglesia Católica está en Roma, nosotros seguimos algunos dioses romanos que en realidad los romanos cuando fueron conquistando se fueron haciendo con algo muy importante que tenían los griegos, que eran las historias de los dioses. Los romanos vendrían a ser aquellos que explotaron aquellas bellas historias que habían hecho los griegos, y bueno, así quedaron, hicieron algunas mezclas. No se olviden que también fueron los romanos los que empezaron con aquella historia de juntar la religión católica. Dios, Jesús, había nacido en mayo o en junio o por ahí, creo que mayo, y en realidad los romanos, que no tenían dioses y que querían sumar a los católicos a su cruzada conquistadora, propusieron que Jesús naciera el 24 de diciembre, lo que era el solsticio para ellos. Entonces ahí hicieron una mezcla de las religiones de ellos y de las religiones de los católicos. Por lo tanto, en ese momento pasó Jesús a nacer el 24 de diciembre. Pero en fin, esas son otras historias. Ahora contaremos los otros dioses, los anteriores. Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, la mayoría de las deidades más conocidas de Roma, pasaron por un proceso más o menos marcado de sincretismo con otros panteones, especialmente el griego, lo que les decíamos hace un rato. Pero en los tiempos de la fundación de la ciudad de los romanos, veneraban a un número de divinidades ligadas sobre todo al paso del tiempo y a las estaciones, como es propio de un pueblo que antes de convertirse en un gran imperio era una comunidad de agricultores y ganaderos, como otras tantas de la península itálica. Entre las deidades, una de las más antiguas e importantes era Jano. Este dios presidía todo aquello relacionado con el cambio y es fácilmente reconocible por su atributo más característico, las dos caras que miran en dirección opuestas, por lo que su epíteto más común es bifronte, o sea, el de los dos rostros. Entre otras cosas, a él se debe el nombre del primer mes del año, o sea, Lanuarius, o también enero. Ya déjenme hacer una cosita acá en la radio, ya la hice, seguimos. Como otros dioses primitivos de Roma, los orígenes de Jano son oscuros y la literatura romana da explicaciones dispares. Podría haber sido un dios originario de Lacio o bien importado en tiempos anteriores a la fundación de la ciudad, pero el mito sitúa el inicio de su culto en tiempos de Numa Pompilio, el segundo de los 7 reyes legendarios de la monarquía romana. En el saqueo de la ciudad a mano de los galos, a principios del siglo IV a.C., es gracioso porque estamos hablando de otros dioses y sin embargo referenciamos el tiempo al antes de Cristo o al después de Cristo. Resultaron destruidos todos los documentos anteriores a esa época, por lo que la tradición es la única fuente restante. En sus orígenes parece haber sido un dios asociado a una gran variedad de aspectos: el paso del tiempo y de las estaciones, las puertas y los caminos, los principios y los finales, y en general a toda acción para la que existiera un momento de inicio y de final.
por ejemplo, la siembra, la navegación o la guerra. A medida que otras divinidades encarnaban alguno de estos aspectos concretos, Jano quedó definido por su aspecto básico, o sea, un dios de transición, que con una cara mira al pasado o al inicio y con la otra mira al futuro o al final, representadas respectivamente con los rostros de un joven y de un anciano. Es fundamentalmente la deidad que está en medio de todas las cosas. Como tal, Jano está relacionado estrechamente con las puertas, los umbrales y en general los elementos arquitectónicos que suponen la transición de un espacio a otro. Dos de sus epítetos son el que abre las puertas y el que cierra las puertas. En este tipo de lugares que marcan el límite entre lo que está dentro y lo que está fuera, se colocaban estatuas del dios para que abriera y cerrara el paso, no físicamente, o no solo físicamente, sino en el aspecto sagrado. Los romanos creían que, más allá de los elementos físicos de separación como murallas y puertas, existía un límite invisible y sagrado que otorgaba una naturaleza distinta a los espacios situados en su interior. Esta idea del límite sagrado está estrechamente relacionada con otra divinidad, que es Terminus, que en cierto modo es el opuesto. Terminus es el dios que vela por los confines, mientras que Jano es el que permite el paso por los confines. Una de las puertas de Roma llevaba su nombre, y según la tradición impidió la entrada de los sabinos cuando los romanos secuestraron a sus esposas. O sea que un dios que además era macanudo para ayudar a su pueblo en los saqueos. También dio nombre a Janículo, una colina situada actualmente en el barrio de Trastevere, pero que en época romana se encontraba fuera de las murallas de la ciudad. A pesar de su naturaleza dual, el papel de Jano en las creencias de los romanos era presidir los inicios más que los finales. Por ello, el primer mes del año fue nombrado Lanuarius, para nosotros enero, en honor a Jano. El primer día del mismo se invocaba su nombre para que trajera buena fortuna, o sea, el primero de enero de cada año hay que invocar el nombre de Jano y tendremos buena fortuna. En ese día, en ese primer día del año, los romanos, en honor a eso, se intercambiaban pequeños obsequios. ¿Los hace acordar a algo? Bueno, esta costumbre puede entenderse como el origen más remoto de la tradición de hacer regalos en Navidad, ya que los romanos concedían gran importancia al día 25 de diciembre, al creer que esa era la fecha del solsticio de invierno para ellos, de verano para nosotros. El culto a Jano, más que asociado a un aspecto en concreto, debe entenderse como un modo de auspiciar un buen porvenir al comenzar todas las actividades, puesto que con el rostro que miraba hacia el futuro podía ver todo el recorrido de aquello que estaba por iniciar. Era la primera deidad a la que el paterfamilias, que se ocupaba del culto doméstico, dedicaba sus oraciones por la mañana antes de empezar ninguna actividad. También se pedía su favor en el inicio de un trabajo, al abrir un negocio o antes de proceder un rito social como el matrimonio o la mayoría de edad de los varones. Incluso cuando se rendía culto a otra deidad, se empezaba por invocar el nombre de Jano, puesto que éste abría el camino para que los mortales pudieran comunicarse con los dioses. Por este motivo se le consideraba en algunas fuentes romanas como el primer dios en haber existido. Especialmente marcada era su asociación con Marte. Cuando Roma declaraba la guerra, se abrían las puertas del templo de ese dios y no se cerraban hasta el final del conflicto. Pero también permanecían abiertas las puertas de Jano, una estructura en el foro romano que habitualmente se ha considerado un templo dedicado al dios, aunque no está claro si allí se celebraban cultos o solo marcaba una edad
una entrada simbólica de forma similar al Pomerium, el límite sagrado de la ciudad. A pesar de no ser uno de los dioses clásicos del panteón romano, el culto a Jano es uno de los más longevos y constantes de la historia romana, tanto como para que su recuerdo perdurara incluso cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial. Procopio, historiador romano del siglo VI, narra que cuando Roma se encontraba asediada por los ostrogodos en el año 537, alguien abrió por la noche las puertas de Jano, que habían permanecido cerradas desde 390, cuando el emperador Teodosio había prohibido los cultos paganos. Los godos no consiguieron entrar a la ciudad defendida por el general Belisario. A la imaginación de cada cual quedaba decidir si el antiguo dios Jano quiso realizar su último servicio a la ciudad, que lo había honrado durante más de 1000 años. Esta es la historia de Jano, caído después en desgracia con la llegada del cristianismo a los romanos, donde ya se abrazó otro culto que conocemos un poco más. Señoras y señores, con esto damos fin. Les agradecemos a este nuevo programa de letra y música. ¿Qué nos podemos ir escuchando? A ver si tenemos algo con esto de Jano o de los dioses. ¿Qué podrá ser? No se me ocurre nada ahora. ¿O se me ocurre algo? En honor a que siempre estamos, cuando hablamos de la religión, en muchos casos nos referimos, o el hombre aprovecha a hablar de la religión para hablar del amor en un modo más elevado, del cual pareciera que nosotros, por ser humanos, no podemos llegar, pareciera, eso nos han dicho, eso nos han querido contar, pero en este caso, en definitiva, la historia del hombre es una historia siempre de amor. Y para hablar de amor vamos a elegir esta canción, que es de letra de Mario Benedetti y la hace Opus 4 y se llama Te quiero. Con esto nosotros nos despedimos. Gracias. Chao. Opus 4 de Mario Benedetti, Te quiero. Después el final y la música de las 24 horas del día de tentenelaire.com. Ha sido un nuevo programa de letra y música. Porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia,
mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, te mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo, Y por el llanto del mundo, porque sos pueblo, te quiero. y porque amor no es aureola y cándida moraleja, Y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Señoras y señores, se apagan las luces. Este circo compartido por hoy llega a su fin. Les agradecemos el oído y también el resto del cuerpo. Sigan con su propio circo de la vida y ojalá algunas luces de este les sirvan. Mañana, si gustan, nos volvemos a encontrar. Sí, a los gatos también. Se suma un nuevo sonido a las orquestas. Tente en el aire, 24 horas contigo. Tente en el aire, 24 horas contigo, cuando y donde quieras.